curso de Física 4. El día de hoy estaremos hablando de la ley de Ohm. Veamos un poco de antecedentes acerca de esto. Georg Simon Ohm, físico y profesor alemán, utilizó en sus experimentos instrumentos de medición bastante confiables y observó que al aumentar la diferencia de potencial, esta la conocemos comúnmente como voltaje en un circuito, mayor es la intensidad de la corriente eléctrica. También pudo comprobar que al incrementar la resistencia del conductor, disminuye la intensidad de la corriente eléctrica. Con base a todas sus observaciones y experimentos que realizó, en 1827 pudo enunciar su ley que lleva su propio nombre, la cual se define como la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Matemáticamente, esta ley la podemos expresar de la siguiente manera. I igual a V sobre R. ¿Qué significa cada una de estas? I es la intensidad de la corriente eléctrica y la medimos en amperes. V es la diferencia de potencial o lo que comúnmente llamamos como voltaje y la vamos a medir en volts. Y la R, como ya se ha estado trabajando, es la resistencia y la cual se mide en ohms. Esta es la fórmula para poder calcular la intensidad. De aquí podemos hacer los despejes. Si en algún ejercicio te solicitan calcular el voltaje, la resistencia que está dividiendo pasará para acá, multiplicando. Es decir, que el voltaje será igual a intensidad por resistencia. Pero si te piden calcular la resistencia en algunos de ellos, la intensidad que está multiplicando aquí pasará de este lado dividiendo, quedando entonces que la resistencia será igual a voltaje sobre intensidad. Una manera de poder encontrar estos despejes es lo que ya conoces como el método del triángulo. Recordarás que si tenemos el método del triángulo, partiendo de la original, a la izquierda tenemos intensidad, arriba tenemos voltaje y abajo resistencia, de acuerdo a la fórmula. Si tú quisieras calcular la intensidad, lo único que tienes que hacer es tapar en este triángulo la intensidad con tu manita. Y al taparlo te queda que para calcular la intensidad es dividir el voltaje sobre la resistencia. Como puedes observar en la fórmula, se comprueba. Si ahora quisieras calcular lo que es el voltaje, tapas el voltaje y ¿qué te queda? Que hay que multiplicar intensidad por la resistencia. Observa la fórmula que previamente despejamos y se comprueba. Pues bien, si ahora quisieras calcular la resistencia, lo que tienes que hacer es tapar la R aquí en el triángulo con tu manita y te queda que es voltaje sobre intensidad. Este triángulo te lo explico para que te sea más fácil poder hacer los despejes, aunque ya te los realicé aquí. Pero es una manera de poder encontrar los despejes más rápidamente. Pues bien, sin más preámbulos, veamos algunos ejemplos. Determina la intensidad de la corriente eléctrica a través de una resistencia de 30 ohms al aplicarle una diferencia de potencial de 90 volts. Primeramente, calculamos nuestros datos. ¿Qué nos está dando? Nos pide que calculemos la intensidad, por eso está como interrogante. Nos proporciona una resistencia de 30 ohms y un voltaje de 90. Volteamos a ver nuestras fórmulas y para calcular la intensidad dice que solamente hay que dividir voltaje sobre la resistencia. Procedemos a hacerlo. El voltaje es de 90 y la resistencia es de 30. 90 entre 30 nos va a dar 3, pero lo importante, cuando tú divides voltaje sobre ohms, la unidad que resulta son amperes, que es la unidad en la que medimos la intensidad. Bien, veamos otro ejemplo. Un tostador eléctrico tiene una resistencia de 15 ohms cuando está caliente. ¿Cuál será la intensidad de la corriente que fluirá al conectarlo a una línea de 120 volts? Nuevamente, calculamos nuestros datos. ¿Qué es lo que vamos a calcular? La intensidad, por lo tanto, es la que lleva el interrogante. ¿Qué dato nos proporciona? 15 ohms. Y nos da un voltaje de 120.
Quiere decir que vamos a ocupar la misma fórmula. Vamos a dividir voltaje entre resistencia, quedando 120 entre 15. Al dividir 120 entre 15 nos dará 8, pero si dividimos voltaje entre ohms, la unidad que resulta son amperes. Así que la respuesta a este ejercicio, su intensidad será de 8 amperes. Pues bien, continuemos con otro ejemplo. Un alambre conductor deja pasar 6 amperes al aplicarle una diferencia de potencial de 110 volts. ¿Cuál será su resistencia? Sacamos nuestros datos. Los datos que nos proporciona ahora son de la intensidad de 6 amperes, un voltaje de 110 volts y lo que vas a calcular ahora es la resistencia. Volteamos a ver nuestras fórmulas y la resistencia es voltaje sobre intensidad, que al sustituirlo nos va a quedar que son 110 entre 6. Si dividimos 110 entre 6 obtendremos un valor numérico de 8.33, pero siempre que dividas voltaje sobre amperes, lo que resulta son ohms, y es la unidad en la que se mide la resistencia. Veamos otro ejercicio. Calcular la diferencia de potencial aplicada a una resistencia de 10 ohms si por ella fluyen 5 amperes. Sacamos nuestros datos. ¿Qué dato nos da? Una resistencia de 10 ohms, una intensidad de 5 amperes y lo que vamos a calcular ahora es el voltaje. Es decir, por eso V está en interrogante. Volteamos a ver nuestra fórmula, la cual nos dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Es decir, esto. Lo único que hay que hacer es multiplicar la intensidad, que son los 5 amperes, por los 10 ohms, que es lo que equivale a la resistencia. Es decir, así. Y 5 por 10 son 50, pero si tú multiplicas amperes por ohms, la unidad que resulta son volts. Bastante sencillo los ejercicios, como puedes darte cuenta. Pues bien, nos vemos en el siguiente emisión.